Guille, ¿hay algo que te arrepientas? En la profesión, por supuesto, uno va creciendo, se va equivocando, pero va aprendiendo de esos errores. Eh, y en los primeros pasos ya me interesaba estudiar ciudades, ya en tiempo de estudiante, y fue esa motivación que me guió toda la carrera. En ese sentido, quizá haber podido tener tiempo para estudiar más aún. Libros que por temas de agenda o temas laborales o complicaciones personales uno no pudo consultar y le hubiera gustado, o experiencias, o viajar más, sumar millaje para recorrer el mundo como uno quisiese y tener el pulso de las ciudades. Son cosas que ya a los casi 60 eh, me arrepiento un poco por la propia dinámica de la vida, pero que en general he viajado, he leído, he estudiado, me he formado, pero siempre uno quiere destinarle más tiempo a aprender más y más. Una historia, un recuerdo, una anécdota, un debate, charlas recomendadas, conversaciones breves y entretenidas. ¿Cuándo te diste cuenta que verdaderamente te gustaba la arquitectura y decidiste estudiar este gran oficio y profesión? Sí, Norman Foster señala que la arquitectura es demasiado compleja para dejarla en manos de los arquitectos, o por lo menos en las manos solo de los arquitectos, y porque tiene como una función social indispensable, inexorable. Y yo desde chico me aproximé a la arquitectura con esa pretensión de generar un servicio social, ¿no? Pensar dispositivos para la producción de hábitat que sean, por supuesto, en los primeros años eso es más exploratorio, pero luego uno va focalizándose y ve en la historia larga cómo esa motivación estaba. En esa vida de estudiante, ¿no? Que imagino habrá sido muy interesante. ¿Cómo fue? O sea, llegaste a la facultad, ¿en qué año llegaste? ¿Era lo mismo cursar arquitectura en ese momento de cursar hoy actualmente? Y en principio yo ingresé en el año 83 tras un curso de ingreso, todavía en tiempos del proceso militar. La dictadura concluyó en octubre de ese año, con lo cual hubo todo un proceso de transición, y me tocó rendir un examen de 2 meses intensivo, así como un curso de verano, pero con varias asignaturas, 3 asignaturas, que era un filtro sumamente importante. Eso ahora cambió, ahora tenés un CBC, un ciclo básico común que te va extendiendo ese proceso formativo, va dando paridad de oportunidades. En ese caso era muy selectivo, entraba una determinada cantidad y los aprobados no ingresantes por la línea de corte quedaban afuera. Así que eso fue bastante singular para entonces. Hoy eso cambió. Y también la llegada de la democracia en la facultad abrió muchos más espacios para la discusión, para el debate. En ese momento particular, vos como estudiante eh, empezás a tener curiosidad por diferentes ramas de la arquitectura. ¿Cómo es el momento en el cual te das cuenta que el urbanismo es algo que verdaderamente te interesa y es algo que te, te cautivó y dijiste, esto es lo que me encantaría hacer? Sí, yo entré al urbanismo desde la historia urbana. Ya en los primeros años de la carrera, estudiar la historia clásica de la arquitectura, la arquitectura del medioevo, la conformación de tejidos sociales y urbanos, eso me fue como movilizando mucho, y de hecho
mis primeros proyectos de investigación en la facultad, en el Instituto Superior de Urbanismo, fueron sobre historia urbana, que primero fue crecimiento de ciudades y luego fue instrumentos de gestión urbanística, marcos regulatorios, códigos, pero siempre de historia urbana. Y luego, a poco de graduado, cuando empecé el posgrado en planificación urbana y regional, ya me fui focalizando más en la aproximación a las dinámicas urbanas, a la ciudad propiamente dicha. En ese recorrido, ¿no? En ese recorrido como estudiante, donde te diste cuenta bueno, en la historia urbana, lo que a vos te interesaba, que era el urbanismo, ¿cómo llegás después durante tu carrera a meterte en la docencia? Y yo antes de recibirme, ya en los últimos años de la carrera, empecé a hacer docencia en la cátedra del querido y admirado Miguel Ángel Asensio, ya fallecido, pero que en su trayectoria profesional dejó una huella dentro del movimiento casablanquista, que en nuestro país ha sido muy fuerte en los años 60, con Caveri, con Eduardo Elis, con Felito Iglesias, todo ese grupo que era muy potente, que empezaba a articular lo que se daba en llamar algo así, parafraseando a Roberto Fernández, lo telúrico con lo foráneo, lo que por entonces se señalaba así, como las dinámicas locales con las discusiones internacionales. Entonces aparecía un racionalismo desde la perspectiva de un neocolonial. Entonces aparecen todo ese movimiento casablanquista que fue muy fuerte, fue muy potente, que me interesó mucho, y empecé a hacer docencia con Miguel Ángel Asensio, que me dio la oportunidad. No tenía experiencia docente, tenía 22 años, 23 años, y empecé como ayudante ad honorem, aprendiendo. Y creo que incluso hoy, a más de 30 años vista, hacer docencia es la mejor manera de aprender. O sea que más que pretender enseñar, uno termina coordinando grupos, organizando contenidos, pero aprendiendo en conjunto sobre esa dinámica que se plantea. Y en ese momento absorbía todo, absolutamente, ¿no? Aprendía de los docentes, de los estudiantes. ¿Cómo llegas y adentrarte en lo que era en su momento la cátedra García Spil? Y después de 5 o 6 años de docencia en esa cátedra, empecé el posgrado en planificación urbana, y junto con eso la invitación a incorporarme a una cátedra de planeamiento urbano, de planificación urbana, la cátedra María Elsa Jorsino Tula de Aguilar. Pocha Aguilar, que había empezado hace un par de años el dictado de su materia de planificación urbana, y ahí arma la cátedra, crece muy vertiginosamente, y yo empiezo ahí como ayudante de primera, a dar los primeros pasos. A poco de ello, por el propio crecimiento de 100 a 200 estudiantes, Bocha Aguilar me propone ser jefe de trabajos prácticos, así que estoy 10 años o 12 como jefe de trabajos prácticos, y finalmente se abre un concurso de adjuntos, de profesores adjuntos, al que me presento y lo gano, y quedo desde 2010 o 2007 aproximadamente como profesor adjunto de esa materia. Entonces desde hace 30 años que estoy dictando planificación urbana en ese espacio, que primero fue Jorsino Aguilar, después fue García Spil, bueno, y ahora me toca a mí llevarlo adelante. Si tuvieras que resumir un poco brevemente lo que es el taller de urbanismo, de planificación urbana, ¿cómo lo resumirías así, en pocas palabras? Como una plataforma de articulación colectiva, donde se produce conocimiento sobre la región metropolitana de Buenos Aires, en términos de dinámicas territoriales. Entonces hay un proceso formativo que tiene que ver con entender un lugar, las dinámicas urbanas, cómo funciona, cuáles son los desplazamientos, cuáles son los usos dominantes, cuáles son los procesos sociales que lo interpelan.
Luego hay una instancia de construcción de un diagnóstico urbano, una interpretación de situación. A partir de ahí se definen objetivos y se formula básicamente un plan de ordenamiento territorial para un municipio, por ejemplo, de la región metropolitana de Buenos Aires, y a partir de ahí un análisis, un diagnóstico interpretativo, formulación de un plan de ordenamiento territorial y una cartera de instrumentos para llevarlo adelante. Todo ese proceso, que es una construcción colectiva, donde aparecen voces de los funcionarios, aporte de materiales, articulación en el territorio, es que entre todos vamos formulando una estrategia de ordenamiento para ese municipio con una visión de futuro. Con esa visión de futuro, en algún momento se te dio la idea de presentarte a concursos para una materia optativa. Sí. Quiero que primero me comentes un poco cómo es que nace Ciudades para Armar, el primer taller optativo que te tuvo a cargo como titular. ¿Tiene algo que ver con la materia regular de la carrera como planificación urbana o es una materia que es diferente a lo que vos planteaste recién? Habiendo dado tantos años y dando tantos años planificación urbana, conozco más o menos un poquito cómo se aborda esos temas, entonces hay algunos vacíos en ese proceso por cuestiones de tiempo, por cuestiones operativas o por cuestiones formativas que en planificación urbana no llegan a verse y que me parecía importante que una materia optativa las abarque. Entonces, de ese lugar presenté una propuesta en Secretaría Académica con esta lógica de armar un taller de ciudades, donde exploremos formas diferentes para pensar la ciudad, para resolver temas críticos por los que las ciudades transitan y tomar como caso de estudio territorios que están lejos de las miradas tradicionales. Entonces, desde ese lugar fuimos en estos más de 10 años de Ciudades para Armar, casi 15, recorriendo distintos municipios, distintas realidades, que el municipio de Mercedes, en provincia de Buenos Aires, San Antonio de Areco, Villa Langostura, San Martín de San Juan. Vamos explorando lugares que no han estado demasiado discutidos desde la academia y que nos parecía que pueden aportar miradas innovadoras sobre cómo producir ciudad a partir de nuevos procesos. Entonces, la idea de Ciudades para Armar, que ha ido adquiriendo su propia identidad, incluso como materia optativa, se complementa, pero no se solapa con planificación urbana, todo lo contrario. Incluso aquellos que han cursado planificación urbana tienen mayores condiciones para sacarle mejor rinde, si se quiere, a la materia, ¿no? Ciudades para Armar. Una mirada más a la zona metropolitana para planificación urbana y una mirada más a lo que es el interior, ¿no? Para Ciudades para Armar. ¿Qué se va a encontrar en Ciudades Hermanas? Que no, siempre los nombres son muy característicos. ¿Por qué Ciudades Hermanas y qué se va a encontrar ahí? Como urbanista fui desarrollando distintas experiencias en municipios de todo el país y algunos de la región, donde aparecen carencias, dificultades para abordar temas críticos y urgentes. Falta de acceso al agua, falta de infraestructura, falta de vivienda, falta de un sistema de saneamiento, de recolección de residuos, entre tantos muchos otros, que son recurrentes más allá de la escala de la ciudad y que aparecían enormes dificultades para que un municipio con estos niveles de criticidad pueda generar instancias asociativas siquiera con el vecino, con el de al lado, porque son de colores políticos diferentes, porque hay enfrentamientos personales o institucionales o rivalidades, pero siempre hay un motivo que en lugar de complementarse tienden a segregarse. Entonces, en ese sentido, uno que llega a estos lugares indemne de todas esas especificidades, es que empieza a pensar, bueno,
¿por qué no un transporte escolar, público escolar, hace una recorrida por este sector del municipio y aprovecha y hace por este otro del de al lado? Y ahí eficientiza un poco, o la recolección de residuos, que es tan costosa, tan onerosa para los municipios, un servicio que en general está tercerizado. ¿Por qué no también promueven la asociación entre municipios para servicios como el de la recolección de residuos, de la salud y tantos otros? Y ahí fue tomando forma esta idea de hermanar ciudades, que desde un punto de vista tiene que ver con encontrar instrumentos para gestionar cooperativamente entre municipios temas críticos. Y que es bastante complejo, sobre todo porque hay que dar una discusión política primero, hay que dar una discusión técnica, hay que generar herramientas que promuevan, si se quiere, normas espejo, que un nivel institucional, un municipio sancione determinados tipos de ordenanzas y el otro las replique en el suyo, porque entre municipios no hay un espacio supramunicipal que no sea el provincial. Entonces, de ese lugar, ¿cómo producís esos hermanamientos? Fue un poco el desafío. Entonces, Ciudades Hermanas lo que pretende es, bueno, cómo empezar a tender puentes entre ciudades para generar mejores condiciones para el derecho de la ciudad. ¿Qué te parece si vamos a las fotos ahora? Bueno, dale. No. 1990, ¿no? 1990. ¿Este fue el primero de los por ahora 20 libros? El primero. Está ahí, en mi biblioteca. Uso político de la arquitectura argentina. Es el primer libro que publiqué, aún como estudiante, en tiempo de estudiante. Sí, fue una experiencia nueva, novedosa, muy dificultosa, en tiempos de producción muy artesanal. 1990 todavía no estaban los ordenadores, las computadoras, el diseño era también de la manera tradicional, o sea que también de ese lugar era todo muy, muy rudimentario. Y la producción de contenidos en mí también lo era, porque estaba dando esos primeros pasos. Uso político de la arquitectura argentina condensa una serie de artículos de fondo, en profundidad, que había ido desarrollando en la revista Replanteo, una revista que el Centro de Estudiantes editó durante los años 80, muy importante, que marcó agenda, la revista del Centro de Estudiantes de la FADU, en ese momento la FAU, y ahí yo incorporé esta sección que se llamaba Uso político de la arquitectura argentina, con la pretensión de empezar a identificar la carga simbólica en los edificios públicos, ¿no? Cuál era el mensaje que empezaba a aparecer, sobre todo en tiempo de la generación del 80, entre 1880 y 1930, que es el periodo incluso post primer centenario, 1910, esos 50 años donde se produjo una transformación muy significativa a partir de la primera presidencia de Julio Argentino Roca, hasta el final de Hipólito Yrigoyen en el segundo mandato, que cuando es derrocado. Entonces es un momento muy, muy importante. Yo fui sacando con un equipo que había ido armando, de estudiantes, incluso de otras disciplinas como de historia y demás, materiales vinculados a esta carga de significados, ¿no? de esa ciudad que empezaba a armarse con los edificios muy cargados de significado, de contenido, ¿no? La Casa Rosada, el Congreso, tribunales, edificios muy, muy, muy emblemáticos, pero también los ferrocarriles, los tranvías, las redes de agua, de saneamiento, Puerto Madero, todo un movimiento de enorme transformación, donde estaba muy connotada, y era una nación que se empezaba a armar, y la arquitectura daba forma institucional a esa incipiente nación. Vamos con la siguiente foto entonces. A ver. Manolita. ¿Qué palabras tenés para él? Y estamos hablando de Manolo Bortagaray, ¿no? Juan Manuel Bortagaray, Manolo, un gran maestro.
un gran maestro de la arquitectura, un gran maestro del urbanismo, y en mi formación un gran maestro también. Yo trabajé muchos años con él fue mi director de proyectos de investigación, de tesis, de becas y demás. Y hicimos algunos trabajos de consultoría para Buenos Aires, al que él me convocaba. Yo aprendí enormemente, del tipo muy generoso, muy respetado, muy querido, muy prestigioso, que ha construido muchísimo, que ha producido intelectualmente muchísimo y que siempre, hasta último momento incluso, tuvo una mirada crítica, sagaz, aguda sobre la ciudad, aportando nuevas miradas sobre debates disciplinares, realmente un maestro a la altura de los grandes maestros de la arquitectura argentina. Su generosidad, su sabiduría, su mirada tan crítica y aguda han sido características. Así que un gran maestro. Yo tengo mis mejores recuerdos, uno de mis 3 o 4 grandes maestros en mi formación y que estaré eternamente agradecido. ¿Te acordás la última vez que charlaste con él? Sí. Yo le llevaba... Estábamos armando un libro, me había pedido especialmente, que no llegó a publicarse, lo hablé bastante con Andrés, con su hijo después, y yo había hecho un trabajo de compilación de la totalidad de artículos periodísticos que Juan Manuel Gortagaray había producido, desde el obituario de Mies van der Rohe, por ejemplo, y en adelante, enorme cantidad de textos de arquitectura, de tecnología, de urbanismo, de la ciudad de Buenos Aires, en fin, los había ordenado por temas, por categorías, y armado en un formato de libro para ser publicado. Luego, por distintas circunstancias y avatares, no terminó publicándose, pero el material está en el propio Instituto Superior de Urbanismo. Y él me decía, sos un gran titulador, que ponía buenos títulos a la producción. Sí, recuerdo esa última charla, que fue días antes, ¿no?, de fallecer, en una charla así de café, sillón de por medio, y él repasando su libro, su borrador de libros, con la estructura que yo había armado. Vamos con la siguiente foto, Guille. Adelante. Enrique García Spil. O sea, él fue el que te dice, bueno, llegó ahora la hora de que vos tomes el mando de esta cátedra. Sí, absolutamente sí. Se lo debo a él, por un lado porque ante la inminencia de su jubilación me lo expresó y se lo expresó al equipo de manera explícita. Y así que me lo confesó primero en privado, estuvimos armando y discutiendo esa transición y luego lo hicimos público, y fue quien incluso años antes me vino preparando para llevar adelante todo esto, y que a quien le debo muchísimo también, muchísimo. Ha sido muy generoso. Buen docente, buen titular y también buena persona. Sí, tiene un defecto y hay que decirlo. Estamos en una charla de amigos y hay que decirlo, y no voy a callarlo ahora. No va a ser tema de tapa, pero es un estigma que él tiene y que es hincha Independiente. Y para quienes somos académicos, esa sangre roja, pero es el único defecto que tiene Enrique García Spil. Lo demás son puras virtudes. Es un ser maravilloso, extremadamente generoso, lo ha sido de la misma manera conmigo, abriéndome espacios académicos y también técnico-políticos. Yo estuve acompañándolo a él en su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos ámbitos, por invitación de él. Me ha propuesto la producción de ciertos libros también, como Hacer Ciudad y otros, que lo hemos hecho en conjunto. Me ha invitado a eventos y demás. Y sobre todo me ha ido dando espacio dentro de la cátedra para mi crecimiento y para que en estas circunstancias, ante su jubilación, ya hace algunos años, 2 o 3,
yo quedar al frente de este espacio académico que tiene esta historia de la que hablamos oportunamente, ¿no? De una Bocha Aguilar durante los 10 primeros años, de un Enrique García Espil con la titularidad de otros 10, y bueno, mi paso, mi llegada ahora, quién sabe cuánto tiempo. ¿Te seguís hablando con él? Sí, sí, Enrique es por un lado, en la Academia de Arquitectura y Urbanismo, que a mí me propuso incorporarme, él es miembro de la Academia y me invitó a incorporarme como académico y como miembro recurrente. Entonces ahí compartimos distintos espacios, nos encontramos para su cumpleaños, para algún evento social, lo convocamos a la cátedra para que dé algunas charlas. Es un consultor de referencia, tengo tal problema, cómo lo resuelvo, cómo lo mirarías, qué pensás, o sea, todo el tiempo. Y aparte está extremadamente activo, con una cabeza extremadamente lúcida, siempre generando cosas nuevas, y otro ser maravilloso que decidió, tras su jubilación, replegarse de la facultad, pero sigue activo en muchos otros espacios, dando debate y alimentando una reflexión sobre la ciudad que a veces en ámbitos técnico-políticos no llega a darse. Así que, salvo que sea hincha independiente, lo demás, puras virtudes y eternamente agradecido. Vamos con la siguiente foto entonces. Dale. Mónica Blanco. Vos acabaste de decir de que era la que siempre estaba o la que está en cada detalle. ¿Es así? O sea, ¿es una persona que está 100% abocado al taller y a cómo cada día mejorar más y ser una cátedra que dé ganas de cursar y que dé gusto, que sea algo, como dicen muchos, que sea un recuerdo inolvidable el paso por el taller? Y Mónica Blanco te la podría definir con muchas palabras, pero creo que una sintetiza todo su ser. Una locomotora. Es una máquina. Te subís y llegás al fin del mundo, o te cruzás y te llevas. Es tremenda la capacidad de trabajo que tiene, la capacidad de generar ideas, generar situaciones. Es un torbellino todo el tiempo, y para mí es una tremenda coequiper. Fue alumna mía. Eso te iba a decir, ¿cómo la conociste? En planificación urbana, de los primeros cursos que tuve, la tuve como estudiante y ahí la descubrí. Me pareció que era esa locomotora, esa máquina, esa topadora, que hoy sigue siendo. Entonces me pareció, este estudiante la quiero conmigo, y entonces la convoqué como docente para el año siguiente. Ahí fuimos construyendo una relación, hicimos trabajos de investigación, publicaciones, consultorías, y además de su papel como jefe de grupo en planificación urbana, en la cátedra de planificación urbana mía, se sumó hace unos años a Ciudades para Armar, para terminar de darle forma a todas estas ideas que veníamos construyendo, y no solo logró atarlas a todas, sino que las multiplicó. Bueno, como la definiste, o sea, es una locomotora sí, que no para de crear y de proponer cosas. Mi teléfono siempre tiene muchos mensajes de ella, y todos con temas extremadamente amplios. Claro, o sea, le tira al pie. Sí, impresionante, y es muy fácil así. Para mí me resulta muy fácil, porque ella lo hace todo, lo labura todo, le pone mucha cabeza y le facilita mucho. Y a mí me permite también apartarme un poco de ese día a día y tener una vista más panorámica. Decir, no, bueno, mejor vamos por allá, fijémonos por acá, ¿qué tal si hacemos esto? Y ella está en esa costura fina que es indispensable para que la cátedra crezca como ha crecido, tenga el impacto
que ha tenido y lo gratificante que es en términos de grupo que estamos teniendo. Ella es todo en ese sentido, una maravilla. Aparte, una gran amiga, compañera, nos queremos mucho y nos hemos apoyado mucho, incluso en situaciones personales muy difíciles que a cada uno nos tocó en distintos momentos transitar y que ahí hemos estado como amigos apoyándonos siempre, ¿no? Durante estos 30 años hemos ido creciendo juntos, aunque yo soy bastante mayor que ella, pero que sigue teniendo ese mismo ímpetu, ese mismo empeño, ese mismo entusiasmo que como aquella estudiante de los años 90 en esos primeros pasos. Guille, muchas gracias por aceptar esta charla, por dejarnos estar en tu estudio. Y bueno, espero que la hayas pasado muy bien y que bueno, que este año también sea grato para vos y para todos tus proyectos personales y también colectivos tanto en laborales como en lo universitario. Muchas gracias. Jaime Lerner, intendente perfecto de Curitiba, en Brasil, una ciudad que transformó, que la puso en el centro de la escena mundial, un personaje muy simpático, controversial, señalaba, y lo parafraseo, la ciudad no es el problema, la ciudad es la solución. Sí, por más ciudades. Gracias, Guille, querido. Gracias.